Cuando los presidentes hacen acuerdos con el diablo, es algo serio. ¿Alguna vez has pensado quién realmente controla tu país? Frecuentemente pensamos en los presidentes, primeros ministros y otros líderes como aquellos que guían nuestras naciones. Pero, ¿y si te dijera que estos individuos pueden no ser los verdaderos tomadores de decisiones? Esto no es una teoría de conspiración, sino una realidad espiritual que existe desde los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido líderes que tomaron decisiones influenciadas por fuerzas malignas o demoníacas. Por ejemplo, el rey Herodes ordenó la matanza de niños nacidos en la época de Jesús, y de manera similar, el faraón quitó la vida a muchos niños nacidos en la época de Moisés. El rey Acab y su esposa Jezabel intentaron llevar a la nación a la adoración de ídolos. Estos son algunos ejemplos de líderes influenciados por fuerzas malignas. Muchos líderes en el pasado tomaron malas decisiones, a menudo porque fuerzas espirituales influenciaron sus elecciones. Desafortunadamente, lo mismo está sucediendo hoy con muchos de los líderes mundiales. Sus decisiones pueden impactarte directa o indirectamente, incluso si no eres consciente de ello. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es verdad? La respuesta es simple, porque las políticas hechas por estos líderes frecuentemente se alinean más con la agenda del diablo que con la de Dios. Estos líderes son cuidadosamente escogidos por el diablo, quien influye en su proceso de toma de decisiones. En el libro del Apocalipsis, descubrimos que los líderes de grandes naciones harán un acuerdo maligno durante los tiempos finales. El Antiguo Testamento incluye 15 libros de profecía, mientras que el Nuevo Testamento contiene solo uno, el Apocalipsis. Juan, uno de los apóstoles, lo escribió cuando estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron a Éfeso y pasaron el resto de sus vidas allí. El Apocalipsis fue escrito a finales del I siglo. Durante esa época, el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso para César una vez al año. En el día del Señor, las personas tenían que pararse frente a un altar, levantar las manos y declarar que César es Señor. Para las primeras comunidades cristianas, esto representaba un gran desafío. Su fe era clara: Jesús es Señor. No podían decir que César era Señor sin enfrentar severas consecuencias. Era una prueba para ver si los cristianos permanecerían firmes en su fe. Las personas ya estaban muriendo por su fe antes de la creación de este libro. El libro sirve como una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, el término mártir simplemente significaba testigo. Sin embargo, se hizo evidente que ser un verdadero testigo de Jesús podría resultar en la pérdida de la propia vida. Por lo tanto, el significado de mártir cambió para referirse a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro del Apocalipsis, pero este difiere de su Evangelio y 3 cartas. Esto se debe a que el Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios, el Padre, se lo dio a Jesús, quien luego se lo dio a un ángel. El ángel luego se lo pasó a Juan, quien escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó varias voces en coro cantando y tuvo que asegurarse de escribir todas estas cosas. El Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro. Los líderes se embriagan con una mujer extraña. En el libro del Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia, un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer maligna. Apocalipsis 17, versículos 1 y 2 dice: Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra han cometido actos de inmoralidad sexual, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Desde el principio, su juicio es indiscutible. No hay dudas sobre el destino y el fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo,
pero en imitación satánica, anticipó la venida del verdadero Mesías. Según la historia y la leyenda religiosa, la ciudad de Babilonia es mencionada en la Biblia 287 veces, siendo la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba situada a las orillas del río Éufrates y era considerada el centro de la civilización que expresaba hostilidad organizada a Dios, conforme a Génesis 11, versículo sum audez. Después del diluvio, Babilonia se convirtió en la capital del imperio que conquistó Judá sin piedad. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo el mal, era la personificación de la crueldad, la lujuria y la avaricia, y era considerada enemiga del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento saben que la palabra Babilonia está asociada con formas organizadas de adoración y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia existe desde hace mucho tiempo, antes de los eventos descritos en Apocalipsis de Cesete y de Zoito, o del reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema mundial y ha estado presente a lo largo de la historia, desde la época de Juan, cuando Roma la representaba, hasta los días actuales. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, en sus aspectos religiosos y comerciales, ejercerá una influencia sin precedentes sobre el mundo. Y él me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su prostitución. Y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de las testigos de Jesús. Cuando la vi, me maravillé con gran asombro. En este pasaje aprendemos que Juan es llevado al desierto, donde tiene una visión de juicio. La naturaleza árida del desierto sirve como un fondo adecuado para esta visión. La bestia mencionada en Apocalipsis 13, versículo 1, es descrita como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y es simbólica del Anticristo y del gobierno que él establecerá. Vale la pena notar que la misma mujer extraña mencionada en este pasaje está montando la misma bestia mencionada en ese versículo. Apocalipsis 13, versículo 1. Y vi una bestia emerger del mar, teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. El Anticristo, la primera bestia mencionada en el texto, es una criatura monstruosa con 10 cuernos y 7 cabezas, recibiendo poder y autoridad de un dragón. Una de sus cabezas es fatalmente herida, pero luego es curada. Esta bestia habla blasfemias contra Dios y oprime al pueblo de Dios agresivamente donde quiera que estén en la tierra. Además, la bestia no solo gobierna el mundo, sino que también recibe adoración de sus habitantes. Es importante notar que la primera bestia es una representación simbólica del Anticristo, mientras que el dragón representa a Satanás. Me gustaría discutir la principal manifestación del reino de Satanás, que es la oposición. Esta oposición es caracterizada por el espíritu del Anticristo, que es diferente de la persona llamada Anticristo y de los muchos anticristos que han existido a lo largo de la historia. Las enseñanzas de Juan proporcionan una explicación clara del espíritu y de estas personas. En 1 João, capítulo 2, versículos de 8 a 23, leemos: Hijitos, ya es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero esto es para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos tenéis conocimiento. No os he escrito porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Aquel que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Permíteme aclarar el verdadero significado del término anticristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que corresponde a la palabra hebrea Mashiach, de donde obtenemos Mesías. Por lo tanto, cuando usamos el término anticristo, realmente nos referimos al antimesías. Este término ha capturado la imaginación de muchas personas, algunas de las cuales pueden no estar familiarizadas con la Biblia. Sin embargo, todavía hay muchos que no están plenamente conscientes de lo que el anticristo realmente representa. Mientras que Jesús era conocido por su belleza y carisma, la personalidad y el carácter del anticristo serán desagradables y repulsivos. Jesús siempre habló la verdad, mientras que el anticristo solo proferirá falsedades. En el libro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, el autor habla sobre el concepto de anticristo y muchos anticristos. Según el texto, existe un espíritu asociado al anticristo, y ese espíritu eventualmente llevará al surgimiento del anticristo. Se cree que el anticristo es un mesías satánico que engañará a las personas al aparecer como una persona carismática y exitosa. Él será el vencedor final y parecerá un ángel de luz. Sin embargo, liderará a la humanidad en una rebelión contra Dios en los tiempos finales, razón por la cual es importante estar consciente de su verdadera naturaleza. Se cree que existen individuos que son como precursores del anticristo y de su misión, incluso si el mundo aún no ha visto la revelación definitiva de esta figura. Estos individuos son comúnmente referidos como anticristos con una A minúscula en la Biblia. El líder mundial que está por venir es conocido por varios nombres o títulos, incluyendo el hombre de la iniquidad y el hijo de la perdición. A lo largo de la historia, muchas personas han sido identificadas como anticristos. Según la Escritura, al final de esta era, un poderoso gobernante conocido como el Anticristo reinará brevemente sobre la humanidad, representando la manifestación definitiva del mal. A medida que nos acercamos al fin de esta era, el espíritu del Anticristo se volverá más intenso y nos encontraremos más frecuentemente en batalla contra él. El espíritu trabaja a través de cada anticristo, marcando la identificación de este espíritu. Juan nos ha proporcionado señales significativas del espíritu del anticristo, que son de inmensa importancia. La característica principal del espíritu es que niega que Jesús es el Mesías, como podemos ver en 1 João, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Además, Juan explica que cualquiera que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Es crucial darse cuenta de que el espíritu del anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, el anticristo alegará representar a Dios. El espíritu niega que el Mesías ya ha venido. Probablemente cree que el Mesías vendrá, pero niega que él ya ha venido. La persona conocida como anticristo. Por lo tanto, vemos tres nombres para el mismo ser: el anticristo, el hombre de la iniquidad y el hijo de la perdición. Y se nos da otro nombre importante en Apocalipsis capítulo 13, que es parte de la visión que Juan tuvo. Apocalipsis 13, versículos 1 a 4. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Entonces vi una bestia emerger del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. En la visión de Juan, él vio esta bestia emerger del mar. Es importante notar que la bestia es distinta de Satanás, quien es representado por el dragón en Apocalipsis 12, versículo 9. Aunque el dragón y la bestia están relacionados, no son la misma entidad. Aunque esta bestia es distinta del dragón de Apocalipsis 12, todavía está estrechamente identificada con él. No es el dragón, pero es similar a él, pues el dragón también tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué Satanás daría su poder a una persona en particular? La respuesta es simple. Al hacerlo, esa persona ganaría control sobre toda la raza humana y convencería a todos a adorar a Satanás, que es su deseo final. Este es un proyecto a largo plazo
que Satanás ha estado trabajando pacientemente durante muchos séculos. Una imagen de la bestia es creada, y el mundo entero es ordenado a adorarla. A lo largo de la historia, las personas frecuentemente se han inclinado ante una imagen de un líder político. El anticristo también es llamado hijo de la perdición. Segunda AOS Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie de modo alguno os engañe, porque esto no acontecerá sin que venga primero la apostasía, y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. João, capítulo 17, versículo 12. Mientras estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, que me diste, y los protegí, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Este líder mundial es capacitado y apoyado por Satanás. A través de este hombre, Satanás expresará su deseo y autoridad. En este contexto, la bestia acepta la oferta que Jesús rechazó. Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si, postrado, me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 dice: «Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada». Leemos los términos herida mortal, sanada. Este es de hecho un anticristo que hasta imita a Jesús en su muerte y resurrección. El mundo creerá en esto, y esto aumentará tremendamente su fama y poder. Entonces vemos la autoridad y popularidad de la bestia. El poder de la bestia sorprenderá al mundo, llevando a las personas a creer que él es invencible. Daniel cree que un orador hábil puede no solo usar un lenguaje sofisticado, sino también hablar irrespetuosamente sobre Dios. El anticristo es retratado como un hombre cuya apariencia supera la de sus pares. Su encanto, elocuencia y apariencia llamativa lo harán altamente atractivo para muchas personas. El anticristo progresará de líder regional a líder mundial, un tirano global despiadado y finalmente un dios. Las blasfemias de la bestia. Blasfemador puede ser un título más preciso que anticristo para este dictador de los tiempos finales. Este individuo es alguien que habla contra Dios y se opone a todo lo que Dios representa, incluyendo su nombre, su morada y los habitantes del cielo. Algunos emperadores romanos blasfemaron contra Dios de esta manera, pero no cumplieron estas profecías, incluso si prefiguraron su cumplimiento. Y le fue dada autoridad para continuar por 42 meses. Según la profecía bíblica, la bestia será permitida actuar sin restricciones por 42 meses, que equivalen a 3 años y medio. La bestia hace guerra contra los santos. La mujer montada sobre la bestia representa el poder político que la apoya. Esto también indica que ella ocupa una posición dominante y controla y supervisa externamente a la bestia. Desde el punto de vista de Dios, su asociación con la blasfemia y la bestia del dragón es evidente. Sin embargo, para el pueblo del mundo, ella puede parecer una persona devota y fiel, que posee la fe que ellos desesperadamente necesitan. Entonces leemos que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Los colores necesarios para fabricar telas de lujo en los colores púrpura y escarlata eran difíciles de obtener y caros. Estos colores estaban asociados al esplendor y magnificencia. En su frente estaba escrito un nombre que la identificaba de varias maneras: Misterio, la Gran Babilonia. El término Babilonia aquí no se refiere a la ciudad física real de Babilonia, sino a su representación espiritual. Esta Babilonia espiritual es considerada la fuente de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta entidad maligna no está limitada a un solo departamento de una organización religiosa. Se cree que es la personificación del movimiento global de Satanás, que podría ser descrito como la religión del orden mundial. Nuestro mundo está listo para ser seducido por esta entidad maligna, porque está construido sobre la fuerte noción de que no importa en lo que creas,
siempre y cuando creas en algo. Leemos que ella estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se deleita en el hecho de que está persiguiendo a los piadosos, así como una persona embriagada se deleita con el alcohol, porque este símbolo fue retratado como una figura femenina. Muchos países dieron a sus patrias la forma de una figura femenina. El ángel informa a Juan que todo será aclarado para él en relación a la mujer extraña. Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos que la lleva. Leemos, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. El enfoque de la exposición está en la bestia. Parecía que esta mujer gobernaba, cabalgando el sistema creado por el anticristo, pero en realidad, él es la fuerza motriz detrás de todo, y simplemente la está usando de la misma manera que los tiranos siempre han usado la religión como medio para alcanzar sus objetivos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Aquí es necesario tener entendimiento. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada. Leemos, las 7 cabezas son 7 montes. Montes pueden simbólicamente representar naciones o gobiernos en la Biblia, como se ve, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 35. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. 5 reyes ya han caído, uno aún existe, y el otro aún no ha llegado, pero cuando llegue, deberá permanecer poco tiempo. El 7º será rápidamente usurpado por un 8º, y se convertirá en el estado del anticristo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. La bestia que era y ya no es, también es el 8º rey. Pertenece a los 7, y camina hacia la destrucción. La bestia, también conocida como el anticristo, puede ser identificada sin duda como el 8º rey, en el sentido de que posee cualidades de todos los imperios mundiales anteriores. Él es uno de los 7, pero su fin ya está determinado. La palabra perdición literalmente se traduce en destrucción, y esto es exactamente lo que le sucederá a la bestia. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 a 15. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia, por 1 hora. Estos tienen un solo pensamiento, y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, pues es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y aquellos que están con él son llamados, elegidos y fieles. Entonces el ángel me dijo, las aguas que viste, donde la prostituta está sentada, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. 10 reyes que aún no han recibido reino. Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Sea cual sea la identidad exacta, sus acciones son claras. Esta entidad gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas del mundo. Esto demuestra que el impacto de la mujer maligna puede ser sentido en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esto será una verdadera religión mundial. El significado de esta entidad maligna está centrado en su conexión con la bestia, es decir, cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. La mujer maligna es juzgada, los aliados del anticristo se vuelven contra esta entidad maligna. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ellos odiarán a la prostituta, la despojarán, la dejarán desnuda, comerán su carne y la quemarán en el fuego. Leemos, la despojarán, la dejarán desnuda, comerán su carne y la quemarán en el fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea a sí mismo. El hijo de la destrucción se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, a tal punto que se sienta en el templo de Dios, ostentándose como si fuera el propio Dios. Segunda a os Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13-4. No os dejéis engañar de modo alguno, pues eso no acontecerá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición,
que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, a tal punto que se sienta en el templo de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Leemos: la quemarán en el fuego. Después de que el anticristo haya consolidado su dominio, no necesitará más la asistencia de la Babilonia religiosa. Tras esto, hará esfuerzos para demoler y destruir completamente esa religión mundial. El objetivo principal de los tiranos siempre ha sido apropiarse de la religión para sus propios fines y luego descartarla. Al final, todo es guiado por la mano de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Porque Dios les ha puesto en el corazón realizar su intento, que es dar a la bestia su autoridad hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos: Dios les ha puesto en el corazón. El juicio enviado contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usa un grupo perverso, en este caso los 10 reyes, como instrumento de su juicio contra otro grupo perverso, en este caso la Babilonia religiosa. Esto sucede frecuentemente en la Biblia. El apoyo político que estos 10 gobernantes darían al anticristo será ordenado por Dios. El mundo obtendrá exactamente lo que pide, que es una religión y un gobierno sin Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma es dicha ser la mujer extraña en esta metáfora. Leemos: en los tiempos de Juan, no había duda sobre cuál ciudad tenía más poder sobre los gobernantes del mundo. Roma era el centro político, económico y religioso del mundo. Sin embargo, Babilonia siempre ha sido la gran ciudad que reina sobre los gobernantes del mundo en un sentido global. Esto es verdad desde el principio de los tiempos. Como cristianos, debemos preguntarnos si estamos bajo su dominio o si somos ciudadanos de una ciudad mayor. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es nuestra madre. Roma era la personificación lista de Babilonia. La idolatría es tan prevalente como era en el pasado, pero ahora está más difundida. ¿Qué ciudad es más identificable con el sistema mundial? Hollywood, Wall Street, Washington. El hecho de que la identidad de Babilonia sea referida como un misterio indica que no podemos saber con absoluta certeza quién es ella. El pasaje nos da algunas pistas. Tras la caída de la mujer extraña, Babilonia sigue el mismo destino, la caída de la Babilonia comercial. Apocalipsis 18, versículos 1 a 3. Después de estas cosas, vi a otro ángel descender del cielo, poseyendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y él clamó con fuerte voz diciendo: Cayó, cayó Babilonia la grande. Ella se ha convertido en morada de demonios, prisión de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su prostitución, los reyes de la tierra se prostituyeron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el exceso de su lujo. Babilonia la grande cayó. Él proclama que Babilonia cayó, y la palabra es repetida como una solemnidad sobre los condenados. Leemos: se ha convertido en morada de demonios. Fin trágico para una ciudad que antes era de inmensa importancia. El pecado de Babilonia consistía no solo en idolatría, frecuentemente conocida como inmoralidad, sino también en vanidad, avaricia y acumulación de riqueza para su propio beneficio. Apocalipsis 18, versículos 9 y 10. Y los reyes de la tierra que se prostituyeron y vivieron en lujo con ella, llorarán y lamentarán por ella, cuando vean el humo de su incendio, quedándose de lejos por miedo de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, ciudad fuerte! En una sola hora vino tu juicio. Leemos: quedándose de lejos por miedo de su tormento. Estos reyes necesitan mantener una distancia segura de Babilonia debido al intenso calor y humo producido por su quema. Algunas personas creen que esto puede ser una pista para el uso de armas nucleares. Como resultado, Babilonia ahora es un lugar desolado, sin ninguna influencia. Apocalipsis 18, versículos 22 y 23. Y no se oirá más en ti el sonido de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas.
No se encontrará más en ti artífice de cualquier oficio, y no se oirá más en ti el sonido del molino. No brillará más en ti la luz de una lámpara, y no se oirá más en ti la voz del novio y de la novia, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Juan usa lenguaje poético e imaginario para explicar la inminente destrucción que recaerá sobre los sectores manufactureros y comerciales de Babilonia. Pero Babilonia está condenada, ella y ellos caerán, y sus días estarán contados. La manera increíble como esto será realizado es absolutamente plausible en el entorno de hoy. Políticos ambiciosos, hambrientos por poder, se resienten de su influencia financiera. Están hasta preparados para provocar un desastre económico si esto les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y decidirán destruirla. La ciudad será engullida por las llamas y será el peor desastre económico de la historia. Muchas personas lamentarán y llorarán sobre las ruinas. El desastre habrá sido provocado por Dios, no por cualquier acción física. Él habrá instigado en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Él los habrá persuadido a unir fuerzas con la bestia para luchar contra la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta tendrá control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para sí mismos, pero la posesión de estos privilegios será extremadamente corta, una hora. La caída de Babilonia es tan segura que es retratada en el Apocalipsis como ya habiendo ocurrido. Esto es algo que los cristianos pueden tener certeza. Sin embargo, existen razones prácticas para informarles. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Existen 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad. La prostituta está embriagada con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase nuevamente indica la presencia de cristianos y ocurre a lo largo del Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, personas piadosas no tienen lugar. Una conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo, los cristianos son instruidos a salir de ella, mi pueblo, para que no compartan sus pecados y no reciban ninguna de sus plagas. Apocalipsis de Zoito, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo decir: Sal de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus iniquidades. ¿Por qué Babilonia es importante para nosotros? La historia de Babilonia nos enseña que ser demasiado orgulloso puede causarnos problemas y es importante ser humilde. Nos enseña que, por más poderosos o ambiciosos que seamos, nuestros planes deben alinearse con la voluntad de Dios. Cuando no se alinean, los resultados pueden ser indeseables. La historia de Babilonia es una lección de cautela. Nos alerta sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia, instándonos a depender de Dios. También habla sobre la tontería de los esfuerzos humanos para alcanzar unidad o inmortalidad fuera del plan de Dios. Ya sea como comunidad o como individuos, la historia nos recuerda que nuestras ambiciones deben estar alineadas con la voluntad de Dios. De lo contrario, como el pueblo de Babilonia, corremos el riesgo de encontrarnos trabajando contra los propósitos de Dios, lo cual solo puede llevar a la confusión y, en última instancia, a nuestra caída. Entonces, la próxima vez que te encuentres tratando de construir la torre, tómate un momento para considerar si tus ambiciones están alineadas con el plan de Dios para ti. Recuerda, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Profetas como Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia debido a sus injusticias, idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, como individuos o como sociedad, nuestras naciones tienen consecuencias. Oprimir a otros, desconsiderar la moralidad y apartarse de lo que es correcto puede llevar a la caída. También vemos que los reinos terrenales son temporales. A pesar de su grandeza, Babilonia eventualmente cayó ante el imperio medo-persa, como fue previsto.
En otras palabras, todo en la tierra es temporal, desde nuestros propios éxitos hasta la forma en que la sociedad está construida. La única cosa que durará para siempre es el reino de Dios. Entonces, enfócate en lo que durará para siempre, no solo en lo que está aquí hoy y desaparece mañana. La historia de Babilonia volviéndose poderosa y luego desmoronándose muestra que Dios intenta comunicarse con nosotros de muchas maneras y debemos prestar atención y no ser orgullosos. Babilonia era un lugar increíble hecho por personas, pero se desmoronó porque Dios así lo quiso. Esta historia es siempre importante porque nos recuerda que el verdadero poder y grandeza pertenecen a Dios. Como dice en la Biblia, el dominio de Dios es eterno y su reino dura para siempre. Daniel capítulo 4, versículo 34. Esta Jerusalén es la que nos da esperanza, la Jerusalén que está en los cielos y el lugar de nuestra verdadera ciudadanía. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Pero os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. La ciudad de Jerusalén es definida por dos características únicas: es santa y nueva. A diferencia de cualquier otra ciudad en la tierra, es tanto sagrada como moderna. El propio nombre de la ciudad, Jerusalén, crea una sensación de conexión con la tierra y específicamente con el lugar de nuestra redención. Es importante reconocer la significancia de referirse a esta morada divina de Dios y su pueblo como la ciudad santa. Además, vale la pena notar que el cumplimiento final de la esperanza cristiana está profundamente enraizado en conexiones sociales y relaciones. La Nueva Jerusalén es distinta de la antigua. Es un lugar donde no hay llanto, tristeza, muerte o dolor. En los tiempos que vendrán, se revelará que la Nueva Jerusalén no tiene templo, no hace sacrificios, no tiene sol ni luna y no experimenta la noche, el pecado o la abominación. El escritor hebreo dice: «Pero os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general y iglesia de los primogénitos que están registrados en el cielo». El destino de los santos de todas las edades, Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 24, y de los ángeles del cielo, es ser bienvenido en esta iglesia cuando Él la lleve al cielo. Al final del pasaje en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, un ángel invita a Juan diciendo: «Ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero». Posteriormente, Juan es llevado para presenciar la ciudad santa de Jerusalén. De esto podemos inferir que la novia de Cristo y la Nueva Jerusalén simbolizan la misma entidad. Esto se debe a que el ángel prometió revelar la novia de Cristo a Juan, pero en lugar de eso, le mostró la Nueva Jerusalén. ¿Cómo y por qué debemos orar por nuestros líderes? El acto de orar por nuestros líderes no es exclusivo de las naciones democráticas y ha sido practicado por mucho tiempo, incluso antes de que los Estados Unidos establecieran su Día Nacional de Oración. La Biblia nos proporciona varias instrucciones y comandos para orar por nuestros líderes, sean ellos nacionales o locales, seculares o religiosos. Paulo escribió en 1 a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. «Antes que todo, recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ejercen autoridad, para que tengamos una vida tranquila y apacible, en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Procurad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os desterré. Orad al Señor por ella, porque si ella prospera, vosotros también prosperaréis». Jeremías capítulo 29, versículo 7. En Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: «Todos deben someterse a las autoridades gubernamentales, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que existen fueron establecidas por Dios». En Efesios capítulo 2, versículos de 18 a 20, leemos: «Pues por medio de él tanto nosotros como vosotros,
tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, teniendo a Jesucristo como piedra angular. La oración es un aspecto crucial de nuestras vidas, especialmente en relación a aquellos que están en posiciones de autoridad. La Biblia enfatiza la importancia de orar por los oficiales del gobierno en todos los niveles: pastores, presbíteros de la Iglesia, consejos escolares, directores de escuela, empleadores y otros en posiciones de liderazgo. No oramos por nuestros líderes solo porque somos ordenados a hacerlo, sino también porque tiene sentido práctico orar por ellos. Las acciones de nuestros líderes pueden tener efectos significativos en nuestras vidas diarias y pueden influir en nuestras familias, iglesias, lugares de trabajo, ciudades y países. Cuando aquellos en autoridad están alineados con la voluntad de Dios, se vuelve más fácil vivir una vida pacífica y santa, como se menciona en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cuando hombres impíos están en el poder, nuestras oraciones por ellos son tan necesarias como ejemplificado por las últimas palabras de William Tyndale mientras era quemado en la hoguera: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Además, no oramos por nuestros líderes solo para nuestro propio beneficio. Liderar puede ser una tarea extenuante. Tiago capítulo 3, versículo 1 dice: Hermanos míos, no sean muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Los líderes cargan un grado de responsabilidad hacia sus seguidores. A menudo son objeto de críticas y los primeros en ser buscados en una crisis. Si están liderando bien, están viviendo sus vidas en servicio. Oramos por ellos porque reconocemos la grandeza de su tarea y porque estamos agradecidos por su disposición a liderar. ¿Cómo debemos orar por nuestros líderes? Si no estamos seguros si nuestros líderes conocen a Jesús, nuestra primera oración debe ser por su salvación. Sin embargo, independientemente de su fe, también debemos orar por la guía de Dios en su liderazgo, mientras nos guían. Debemos orar para que nuestros líderes sean sabios, discernientes y rodeados de consejeros útiles. Como cristianos, creemos que Dios ha puesto a nuestros líderes en autoridad sobre nosotros, Romanos capítulo 13, versículo 1, y podemos pedirle que los use según su voluntad. También debemos orar por su protección. Al orar por pastores o líderes ministeriales, podemos pedir a Dios que les dé fuerza en medio de la guerra espiritual y que permanezcan animados en el Señor. También podemos orar por sus familias, que a menudo se sienten examinadas y cargan un peso extra. En resumen, debemos orar para que nuestros líderes sigan la voluntad de Dios, apoyen a aquellos a su alrededor y beneficien a sus seguidores. Oremos. Querido Señor, venimos ante ti para orar por nuestro presidente. Pedimos que le concedas sabiduría divina para liderar este país con integridad, que siempre te sirva y te reverencie en todas sus palabras y acciones. Humildemente, solicitamos que lo bendigas con la gracia para saber cómo unificar nuestro país y traer paz a todos sus habitantes. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Lo alarmante del Apocalipsis 16 es que comenzamos a ver un tipo diferente de personas surgiendo. Mira este video hasta el final para descubrir el mayor juicio en la Biblia. El Antiguo Testamento está compuesto por 15 libros de profecía, mientras que el Nuevo Testamento consiste en solo un libro de este tipo, el Apocalipsis. El apóstol Pablo una vez escribió a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, estos salarios estaban volviéndose dolorosamente evidentes. El resto de la humanidad, presenciando esto, tenía una elección que hacer. Reconocerían esto como una señal del juicio de Dios y se volverían hacia Él, o endurecerían sus corazones y continuarían en un camino de rebelión. A medida que las copas subsecuentes fueran derramadas, la división entre luz y oscuridad
justicia e iniquidad, se volvería aún más pronunciada. En esos tiempos, las palabras del salmista resonaban más que nunca. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículo 30 haciendo referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso en su ira, la misericordia de Dios permanecía evidente. Este juicio, como las plagas de Egipto, servía como una advertencia. La segunda copa, después de la primera copa, que trajo llagas dolorosas sobre aquellos que llevaban la marca de la bestia, los cielos se preparaban para otro acto monumental. El ángel avanzó, y en su mano sostenía una copa llena de un líquido misterioso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, narra el momento. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se transformó en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. A medida que el contenido de la copa tocaba las aguas de la tierra, una transformación aterradora comenzaba. El océano azul claro, lleno de vida, comenzó a transformarse en un rojo profundo y espeso. Parecía la sangre oscura y espesa que se ve de un cuerpo muerto. Este cambio no era meramente simbólico o superficial. La transformación era profunda, alterando la propia esencia de las aguas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9, describe la contaminación parcial del mar. Aquí la contaminación es completa, y toda criatura viva en el mar murió. Leemos, sangre como de un muerto. El mar no necesariamente se convierte en sangre, pero se asemeja a la sangre de un cadáver, combinando la apariencia y el carácter nauseabundo de la sangre en un cuerpo muerto. No se escuchaban más ballenas o delfines, todo estaba quieto. Pescadores que solían pescar alegremente, ahora estaban conmocionados por la destrucción. Ciudades que dependían de peces para alimento, estaban en apuros. Esto nos recuerda una historia de la Biblia en la que Dios transformó el río Nilo en Egipto en sangre. Esto sucedió porque el faraón no liberaba a los israelitas. Sin embargo, el mensaje subyacente de la Biblia nunca fue olvidado, incluso en estos momentos terribles. Habla de esperanza, redención y del amor infalible de Dios. La tercera copa, los ríos y fuentes tampoco son perdonados aquí. También se transforman en sangre. El agua, la propia esencia de la vida, es transformada en un símbolo de muerte. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 dice, Entonces, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y ellos se convirtieron en sangre. Esta contaminación completa contrasta con la polución parcial de un tercio de las aguas dulces mostrada en Apocalipsis capítulo 8. Cuando estos juicios vienen, eso significa que el retorno de Jesús es inminente. Desastres ecológicos como estos representan una grave amenaza para la raza humana, y nuestra supervivencia está en cuestión. Imagina el terror que las personas sentirían al acercarse a sus fuentes de agua dulce, solo para descubrirlas impropias para el consumo y llenas de toxinas que traen muerte en lugar de vida. Ríos que antes desbordaban de peces y centelleaban bajo el sol, ahora estaban oscuros y espesos. Fuentes de agua que antes eran compartidas por personas y animales se habían vuelto rojas, recordando a todos que el mundo estaba en caos. Las cosas que sucedieron antes eran solo una preparación para este gran evento que Juan predijo. El significado de esta transformación es profundo. El agua, la fuente de vida en la tierra, se había convertido en sangre, el símbolo de vida derramada. Era como si la propia tierra estuviera lamentando, presenciando las consecuencias de la rebelión de la humanidad contra su Creador. Cuando el dolor y el tormento de las personas aumentaban, una voz del cielo explicaba por qué esto estaba sucediendo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 y 6 dice, «Y oí al ángel de las aguas decir, Justo eres tú, oh Santo, que eres y que eras, porque has juzgado estas cosas, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado sangre a beber, ellos lo merecen». El pasaje sirve como un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Los ríos y fuentes,
que antes eran fuentes de refresco, se habían convertido en un testimonio de estas consecuencias. El mundo está siendo llamado al arrepentimiento, una copa a la vez. La visión de Juan es una advertencia para prestar atención a las palabras del Todopoderoso, alejarnos de la maldad y buscar refugio en la gracia de Dios, especialmente frente a juicios tan terribles. La cuarta copa. Era hora de la cuarta copa. Un ángel avanzó sosteniendo el próximo vaso de juicio. El objetivo de esta copa no era la tierra ni el agua, sino el propio sol que ilumina el cielo. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, leemos: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. De repente, ocurrió un fenómeno extraño que lo cambió todo. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, adquirió un nuevo y terrible poder. Comenzó a quemar la tierra con una intensidad nunca vista antes. El calor era tan insoportable que las personas en todas partes sentían como si estuvieran atrapadas dentro de un horno, con la piel hirviendo bajo el fuego implacable de arriba. El dolor era intenso, quemando cada hueso y cada fibra de sus seres. Sin embargo, en lugar de volverse hacia Dios por misericordia, sus corazones se endurecieron y levantaron los puños hacia el cielo en ira y desdén hacia Dios, en lugar de suplicar por ayuda. El fracaso de los hombres en responder con arrepentimiento muestra que el conocimiento o la experiencia del juicio no cambiará la condición pecaminosa del hombre. Aquellos que no son ganados por la gracia nunca serán ganados. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9, captura la gravedad de los corazones endurecidos. Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta escena es un testimonio de la dureza de los corazones humanos, incluso frente a la intervención divina innegable. A lo largo de la Biblia, es evidente que Dios desea el arrepentimiento. Como dice en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran tardanza. Más bien, tiene paciencia con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La quinta copa. Bajo el comando de los cielos, el quinto ángel avanzó, dirigiendo su copa no hacia los mares, montañas o ríos, sino directamente sobre el propio trono de la bestia, el epicentro de la maldad. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, leemos: El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y los hombres mordían la lengua de dolor. Esto representa oscuridad y dolor. El juicio de la quinta copa es un castigo severo donde el reino de la bestia, que representa las fuerzas del mal, está cubierto de oscuridad. Esto causa mucho sufrimiento y dolor para las personas que viven en la tierra. A pesar de esto, las personas que experimentan este juicio continúan resistiéndose a Dios y se niegan a arrepentirse de sus errores. El juicio cae sobre el trono de la bestia. Hay oscuridad y las personas en dolor se niegan a arrepentirse. El trono y el reino de la bestia en la Biblia, particularmente en Apocalipsis capítulo 16, versículos 10-11, se refieren al centro de poder y autoridad de una figura conocida como la bestia. Esta figura simboliza fuerzas malignas o un gobernante perverso, a menudo interpretado como un anticristo o un sistema opuesto a Dios. En el libro del Apocalipsis, el trono de la bestia se refiere al asiento de poder desde donde la bestia ejerce control y esparce su influencia. El reino de la bestia significa el área o territorio que la bestia controla. Estos términos son simbólicos y describen las fuerzas del mal y oposición a Dios en los tiempos finales. La quinta copa, que representa el juicio de Dios siendo derramado sobre este trono, significa un ataque directo al fundamento del poder y autoridad de la bestia, minando su capacidad de operar y causando caos dentro de su dominio. En este escenario, se adopta un enfoque estratégico para tratar con el enemigo y sus seguidores. La bestia es dirigida primero antes de que su territorio sea afectado. Este enfoque implica centrarse en la principal fuente de poder o liderazgo primero
y luego tratar con el área de influencia más amplia. Cuando enfrentamos adversidades, es importante identificar y abordar la principal fuente de poder o liderazgo. Esto puede ser la figura principal, la causa principal de un problema o el punto central de control. Una vez que el líder o fuente es identificado, el próximo paso es neutralizar o disminuir su influencia. Esto es similar a cómo el trono de la bestia es objetivo, representando un golpe directo en el corazón del poder de la oposición. Después de que el líder o fuente ha sido tratado, el enfoque luego se vuelve hacia el territorio más amplio o seguidores. En términos prácticos, esto significa tratar con las cuestiones más amplias, consecuencias o seguidores que estaban bajo la influencia de la fuente inicial. En Apocalipsis capítulo 16, esto es simbolizado por todo el reino siendo cubierto de oscuridad después del ataque al trono de la bestia. Oscuridad sobre el reino. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. La primera referencia a la oscuridad en la Biblia está en la historia de la creación en Génesis, donde dice que Dios creó la luz y separó la luz de la oscuridad. La oscuridad es frecuentemente usada para simbolizar una vida vivida sin la guía o presencia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 82, versículo 5 dice: «Ellos nada saben, nada entienden, andan vagando en tinieblas». Esto indica una falta de comprensión espiritual o iluminación. La oscuridad es frecuentemente asociada al mal, pecado y al dominio de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Aquí, la oscuridad es una metáfora para las fuerzas malignas en oposición a Dios. La oscuridad también puede representar ignorancia y error. En 1 Juan capítulo 1, versículo 6, está escrito: «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». Esto sugiere que vivir en la oscuridad es vivir de una manera que no está alineada con la verdad de Dios. En términos de juicio, la oscuridad es usada para describir el juicio de Dios o tiempos de sufrimiento. Por ejemplo, en Mateus capítulo 22, versículo 13, Jesús cuenta una parábola en la que un hombre sin las vestiduras nupciales es arrojado fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 10-11, la oscuridad mencionada simboliza más que solo una ausencia física de luz. Representa un significado espiritual más profundo, conectado al juicio, sufrimiento y consecuencias del mal. Estos versículos forman parte de una serie de juicios conocidos como las copas de la ira, siendo derramados sobre la tierra. En este contexto, la oscuridad que envuelve el reino de la bestia, que es un símbolo de las fuerzas malignas en oposición a Dios, puede ser interpretada como juicio divino y castigo por los actos malignos y rebelión contra Dios representados por la bestia y su reino. Alternativamente, también puede ser interpretada como sufrimiento y agonía, donde la oscuridad lleva al dolor y sufrimiento para los habitantes del reino de la bestia. Esto está alineado con el uso bíblico de la oscuridad como metáfora para sufrimiento y angustia. Otra interpretación es la ceguera espiritual y obstinación, donde, a pesar del sufrimiento, las personas en esta oscuridad no se arrepienten. También refleja un estado de ceguera espiritual, donde las personas son incapaces o no están dispuestas a reconocer sus errores y volverse a Dios. Podría también significar las consecuencias del mal que envuelven la oscuridad en el reino de la bestia, simbolizando la consecuencia final del mal y la rebelión contra Dios. Simboliza el resultado final de continuamente elegir hacer el mal e ir contra lo que es correcto. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 11, está escrito: «Y blasfemaron al Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras». Rodeados por evidencias inconfundibles del poder y majestad del Todopoderoso, sus corazones permanecían endurecidos, resueltos en su rebelión. El texto concluye con una reflexión sombría
sobre el estado de la humanidad en ese momento, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis capítulo 16, versículo 11. Estos ejemplos muestran que, de acuerdo con la Biblia, hay momentos en que las personas continúan resistiendo cambiar sus caminos y volverse a Dios, incluso cuando enfrentan dolores significativos o desafíos. Esto es frecuentemente retratado como una advertencia contra los peligros de un corazón endurecido y la importancia de atender al llamado de Dios al arrepentimiento. En el juicio de la quinta copa, las personas que se niegan a arrepentirse, a pesar del dolor y sufrimiento, pueden estar haciendo esto por causa de su obstinación y corazones endurecidos. Esto es similar a la historia del faraón en Éxodo, donde los corazones de las personas se volvieron tan endurecidos que no estaban dispuestos a cambiar, incluso cuando enfrentaban consecuencias severas. Otra posible razón para esta negativa a arrepentirse es la rebelión profundamente enraizada contra Dios. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11, las personas han seguido a la bestia, un símbolo del mal, y se han vuelto tan comprometidas con este camino que no pueden retroceder, incluso cuando enfrentan sufrimiento. A veces, cuando las personas están profundamente involucradas en actos incorrectos, se vuelven ciegas a la verdad. Pueden no darse cuenta de que su sufrimiento está relacionado con sus acciones, o que la única salida de su situación es a través del arrepentimiento. Cuando las personas continúan haciendo cosas incorrectas repetidamente, pueden comenzar a sentirse cada vez menos incomodadas por ello. Pueden no ver sus acciones como incorrectas o sentir la necesidad de cambiar su comportamiento, incluso si esto está causando dolor. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11, las personas son mostradas maldiciendo a Dios debido a sus dolores y llagas, en lugar de entender la causa raíz de su sufrimiento. Eligen culpar a Dios por ello. Este juego de culpas impide que perciban la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios. Esencialmente, la negativa obstinada de las personas a arrepentirse frente al dolor y sufrimiento descritos en Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11, puede ser atribuida a una combinación de factores como obstinación, rebelión enraizada contra Dios, falta de claridad o discernimiento sobre la verdad, desensibilización a los efectos nocivos del pecado y una tendencia a culpar a otros en lugar de a sí mismos. Estos factores pueden impedir que los individuos reconozcan sus errores y busquen el perdón de Dios. La Biblia habla sobre la existencia de corazones rebeldes mucho antes en las Escrituras. Estas personas son capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero eligen permanecer en la oscuridad de sus caminos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. La quinta copa nos recuerda que Jesús es el único camino. Aquellos que prefieren las tinieblas en lugar de la luz enfrentarán su juicio final aquí en la tierra durante el fin de los tiempos para cumplir la profecía de la quinta copa. Sin embargo, todavía crecerán con el sentimiento de rebelión dentro de ellos y soportarán las dificultades porque sus mentes ya estarán selladas a la bestia y a los fuertes poderes del mal. Entonces, experimentarán la segunda muerte en el día del juicio, cuando serán arrojados al lago de fuego con la bestia. En ese punto, se darán cuenta de la gravedad de sus errores, pero no habrá vuelta atrás. Jesucristo es la luz del mundo, y quien quiera que camine en él, nunca será arrojado a la oscuridad. Prepárate para el día del Señor. La quinta copa emite una fuerte advertencia de arrepentimiento para los no creyentes. Cuando la profecía de la quinta copa se cumpla, Dios mostrará el reino del anticristo sin misericordia. Porque he aquí, viene el día, ardiendo como un horno. Todos los soberbios y todos los que practican perversidad serán como paja, y el día que está por venir los abrasará, dice el Señor de los ejércitos, de manera que no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1.
La sexta copa. El sexto ángel, un ser divino de poder y propósito, sostenía en su mano una copa llena del juicio de Dios. Era un vaso de propósito divino, y el ángel conocía el peso de su contenido. El cosmos entero parecía pausar en reverencia por lo que estaba por venir. El ángel derramó su copa sobre las extensiones del gran río Éufrates, un evento de tal magnitud que solo podría ser mejor descrito por Juan, que fue testigo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino de los reyes que vienen del oriente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. A medida que el agua del gran río Éufrates disminuía, lo que antes bloqueaba el camino, ahora se convertía en un pasaje claro. El río Éufrates, una parte extensa del área del creciente fértil, es un hito significativo en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, atravesando Turquía, Siria e Irak. La Biblia se refiere a este río más de 50 veces. El libro de Génesis es donde somos presentados a este río por primera vez en la Biblia. En Génesis, capítulo 2, se declara que el río Éufrates era uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. La Biblia dice que un día el río Éufrates se secará para abrir camino para un rey, el rey del Oriente. El secamiento de los recursos naturales parece ser divinamente orquestado como parte de los eventos que llevan al Armagedón. La identidad de los reyes del Oriente, mencionados en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, ha sido un tema de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia cristiana. El libro del Apocalipsis frecuentemente usa lenguaje simbólico, lo que hace que sus profecías sean difíciles de entender, permitiendo una variedad de interpretaciones diferentes. Por lo tanto, la expresión «los reyes del Oriente» ha sido estudiada desde varios ángulos. Bajo el Anticristo, la maldad del hombre alcanzó su ápice y se encuentra con la ira de Dios contra el pecado. El secamiento del río Éufrates viene en el juicio de la sexta copa. El penúltimo juicio de la tribulación es el secamiento del río Éufrates. Los romanos creían que el río Éufrates serviría como una defensa impenetrable contra los imperios ubicados al este en ese momento. El río tenía 2.900 kilómetros de longitud y una anchura que variaba de 300 a 1.200 metros. Sin embargo, cuando el río se secó y se convirtió en una carretera, ejércitos masivos del Oriente pudieron moverse hacia el oeste con relativa facilidad. Hay especulaciones sobre por qué estos ejércitos del Oriente se movieron hacia el oeste. Algunos creen que fue en respuesta a la ascensión de una figura global conocida como el Anticristo, que está basado en Europa. Se cree que al final ellos combatirán a Dios. Luego los reyes de la tierra se reúnen en el lugar que, en hebreo, se llama Armagedón. El secamiento del Éufrates está conectado a una gran guerra. La Biblia sugiere que el secamiento del río Éufrates es causado por un ángel derramando una copa de la ira de Dios. Este evento no es resultado de razones naturales, como el clima o intervención humana, sino diseñado divinamente. El propósito de este evento divino es preparar un camino para los reyes del Oriente, preparando así el escenario para la batalla profetizada. La gran batalla ocurre en un lugar llamado Armagedón, Harmagedón. ¿Pero qué es la batalla del Armagedón? Hoy, el término Armagedón es a veces usado en un sentido más general para aludir a cualquier tipo de batalla cataclísmica, especialmente si es vista como resultando en destrucción generalizada o aniquilación de la vida humana. De acuerdo con el libro del Apocalipsis, el término bíblico Armagedón alude al conflicto final decisivo que ocurrirá en el futuro entre Dios y las fuerzas del mal. La palabra viene del hebreo Har Magdon, que significa monte mejido, el sitio previsto de la batalla. La palabra Armagedón hace su única aparición en la Biblia en Apocalipsis, capítulo 16, pero eso no fue todo en ese día. Después de que el agua desapareciera, 3 espíritus extraños aparecieron de un lugar oscuro. Parecían venir del dragón, de la bestia y del falso profeta. Los espíritus toman la forma de ranas.
Mientras el pueblo antiguo de Dios los veía como impuros, los egipcios veneraban una diosa rana. El escenario estaba montado, las piezas en juego, y el universo contuvo el aliento. Las líneas de batalla del bien y del mal estaban más claras que nunca. Mientras la visión de Juan continuaba, él percibía con profunda reverencia la gravedad de los eventos que se desarrollaban. Escribió: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza». Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. La ubicación exacta del Armagedón permanece incierta, ya que no existe un monte llamado Megido. Sin embargo, la palabra Har también puede significar colina, y así el sitio más probable es el área montañosa que rodea la llanura de Megido, ubicada aproximadamente a 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Megido ha sido un sitio de conflicto para muchos ejércitos a lo largo de la historia, incluyendo los egipcios, asirios, griegos, romanos, cruzados y las tropas de Napoleón. Las batallas que ocurrieron en Megido durante la Primera Guerra Mundial también son notables. Armagedón fue el sitio de dos de las más significativas catástrofes en la historia bíblica: la muerte de Saúl y sus hijos, 1 Samuel capítulo 30 versículo 8, y la muerte del rey Josías, 2 Crónicas capítulo 35 versículo 22. En los últimos días, influencias demoníacas harán que los reyes de la tierra reúnan sus ejércitos para un ataque total. El anticristo liderará este movimiento. La batalla del Armagedón es un conflicto multifacético que involucra una amplia gama de participantes, incluyendo seres sobrenaturales y las fuerzas del bien y del mal. El secamiento del Éufrates y la batalla del Armagedón son dos eventos interconectados en la línea de tiempo profética. El primer evento, que involucra el secamiento del río Éufrates, sirve como una preparación para el segundo evento, que involucra la batalla del Armagedón, limpiando un camino geográfico para la batalla. Es un signo de que la confrontación final entre el bien y el mal llevará a una nueva era de gobierno divino y paz. Después del secamiento del Éufrates, ¿qué sucederá con el anticristo? Mientras él lidera la batalla del Armagedón, el pueblo se sentirá más insatisfecho con el liderazgo de este dictador global que rompió todas las promesas que hizo. A través de la batalla del Armagedón, partes significativas del mundo comenzarán a construir sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Segmentos importantes del mundo comenzarán a reunir sus fuerzas militares y se rebelarán contra él. En el futuro, el anticristo intentará aplastar las rebeliones contra él, pero será impedido de destruir a Israel y Jerusalén. Si el río Éufrates ya no está presente, los gobernantes de las tierras orientales tendrán una mejor oportunidad de atacar al anticristo. Cuando lleguen, desencadenará el mayor conflicto de la historia humana. La séptima copa. Mientras la escena se desarrollaba en los cielos, el séptimo ángel se preparaba para derramar la copa final del juicio de Dios. Esta no era una copa ordinaria. Representaba la culminación de todos los juicios anteriores, revelando la verdadera severidad y la decisión final de Dios sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice: «Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Está hecho». Esta proclamación no era solo un anuncio, sino una afirmación de la conclusión del juicio final de Dios en la tierra. Después de esto, el cielo reaccionó fuertemente, y hubo voces, truenos y relámpagos, y un gran terremoto, como nunca hubo desde que hay hombres sobre la tierra. Tan grande fue este terremoto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Este no fue un temporal común. El mundo nunca había visto nada tan poderoso. El intenso terremoto mostró la seriedad de la última decisión de Dios. El mundo espiritual estaba en tumulto debido a las acciones de Dios. A medida que el polvo se asentaba, otra revelación emergía. Babilonia, la gran ciudad, representando orgullo humano,
desafío y decadencia, fue recordada ante Dios. En ese recuerdo, ella recibió la copa de su ardiente ira. Antes formidable y dominante, la ciudad ahora se fragmentaba y se dividía en 3 partes distintas. Su destrucción no fue un evento aislado. Alrededor del globo, otras ciudades, bastiones de la civilización humana, colapsaban en rápida sucesión. La grandeza de los logros humanos estaba rápidamente siendo reducida a ruinas. La destrucción fue tan devastadora que la propia geografía del mundo cambió, y todas las islas huyeron y los montes no fueron hallados. Apocalipsis capítulo 16, versículo 20. El mundo como la humanidad lo conocía estaba remodelándose, no dejando rastro de su apariencia anterior. Desde el propio trono se hizo un anuncio de que no habría más retrasos. Dios, en su misericordia, prolongó esta escena tanto como fuera posible. Los sellos fueron seguidos por las trompetas, y las trompetas fueron seguidas por las copas, y no habrá más juicios sobre la tierra después de esto. Está hecho. Es posible que el hecho de que la copa sea derramada en el aire pueda mostrar juicio contra el príncipe del poder del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, y sus aliados. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En estos juicios finales, Dios sacude la tierra con un tremendo terremoto. El mismo es prometido en el libro del Apocalipsis, proporcionando un relato más detallado de la caída de Babilonia, la gran ciudad. Basta decir que Dios le presenta la copa del vino de su ardiente ira. Pero, ¿cómo reaccionó la humanidad en medio del caos? Esperaríamos arrepentimiento o reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando grandes piedras de granizo, cada una pesando alrededor de 45 kilos, caían del cielo, el espíritu humano permanecía obstinado. Las personas, en lugar de buscar perdón o entendimiento, maldecían a Dios. Sus corazones, endurecidos por años de rebelión, no podían comprender la magnitud de sus errores. Así, la séptima copa no fue solo una demostración del poder de Dios, sino una clara indicación de la debilidad humana y las consecuencias de una continua rebeldía. La historia sirve como un recordatorio sombrío de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. La historia en el Apocalipsis trata de cómo las personas reaccionan cuando ven el gran poder de Dios. Cuando señales claras de Dios aparecen, las personas aún no cambian su comportamiento incorrecto. Esto muestra cuán obstinados y rebeldes pueden ser los humanos. El mensaje principal aquí es que, a pesar de la severidad de los juicios de Dios, muchas personas en la tierra se niegan a arrepentirse o reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, los eventos terribles de la cuarta copa nos recuerdan que los tiempos finales estarán marcados por juicio para aquellos que lo rechazan. La elección para la humanidad, entonces y ahora, permanece la misma: arrepentirse y dar gloria a Dios, o enfrentar las consecuencias de un corazón endurecido. El libro del Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. Con cada copa derramada, la urgencia y la gravedad del juicio de Dios se vuelven claras. Aquí, los eventos descritos no están destinados simplemente a incitar miedo, sino a subrayar las profundas consecuencias de un mundo que da la espalda a su Creador. En la historia hay 7 copas que muestran la ira de Dios. Las 7 copas son especialmente importantes porque tienen significados y previsiones profundas, una demostración de la ira y juicio de Dios contra el mal. Las 7 copas sirven como un profundo testimonio de la indignación justa de Dios contra la maldad y rebelión de la humanidad. A medida que cada copa es derramada, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde llagas dolorosas afligiendo a las personas, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, hasta el sol quemando la tierra con calor intenso, Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Estos eventos no son actos arbitrarios de crueldad, sino una reflexión del principio bíblico: no os engañéis,
De Dios no se burla, pues lo que el hombre siembra, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Las copas son una respuesta directa a las acciones del hombre, enfatizando que el pecado persistente y la rebelión tienen consecuencias. Un llamado al arrepentimiento. Notablemente, incluso en medio de los eventos aterrorizantes que se desarrollan, el corazón de Dios permanece consistente. Él desea arrepentimiento y reconciliación. Es una revelación dolorosa de la obstinación del corazón humano. Incluso cuando confrontado con el poder y juicio innegables de Dios, muchos eligen la desobediencia en lugar del arrepentimiento. La intención de Dios nunca es destruir por destruir. Sus juicios son en parte destinados a llevar a las personas a una realización de su necesidad por Él. Como dice en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos consideran tardanza. Más bien, tiene paciencia con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Las copas no son meramente incidentes aislados de juicio, preparan el escenario para el gran final de la historia humana, llevando a la batalla del Armagedón y a la victoria final de Dios sobre el mal. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Y los reyes se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Las 7 copas del Apocalipsis no son solo juicios, sino también mensajes que transmiten la seriedad de Dios hacia el pecado, su deseo por la humanidad de arrepentirse y regresar a Él, y su promesa de eliminar el mal y establecer su reino eterno. Para los creyentes, las 7 copas ofrecen esperanza, recordándonos que, no importa cuán oscuro el mundo pueda parecer, la luz y la verdad de Dios siempre triunfarán. Es importante recordar que el libro del Apocalipsis no habla solo sobre finales, sino también sobre nuevos comienzos. Además de las 7 copas, hay esperanza para una nueva creación, donde el dolor, sufrimiento y muerte son memorias distantes. Para aquellos que atienden al mensaje y se vuelven hacia la luz, un nuevo amanecer aguarda. La Biblia es un libro lleno de previsiones. Sus páginas contienen 735 profecías sobre el futuro. Una previsión puede encontrarse en una cuarta parte de los capítulos de la Biblia. De tapa a tapa, es básicamente un texto profético, aunque algunos libros se centran más en previsiones que otros. 596 de las 735 previsiones de hecho ocurrieron y literalmente se volvieron verdaderas de acuerdo con la Escritura. Por lo tanto, 81% de todas las profecías bíblicas ya se han cumplido, y algunas de estas profecías fueron hechas siglos antes del caso. No se necesita mucha autoconfianza para aceptar la posibilidad de que el 19% restante también ocurra. Ese es un total realmente impresionante. ¿Cuántas de estas previsiones aún necesitan cumplirse antes de que Jesús regrese? La respuesta es alrededor de 20, y estamos observando para ver estas suceder primero antes de esperar el regreso del Señor. La ira del Cordero. ¿Cuál es la comprensión bíblica de la ira de Dios? Ira se refiere a la intensa respuesta emocional a la injusticia o al error percibido. Puede ser descrita como ira, vejación, indignación o irritación. Tanto los humanos como Dios pueden exhibir ira, pero hay una diferencia significativa entre los dos. La ira de Dios es siempre considerada santa y justificada, mientras que la ira del hombre rara vez es justificada y nunca es santa. El Antiguo Testamento retrata la ira de Dios como una reacción divina al pecado y la desobediencia, más frecuentemente a la idolatría. Por ejemplo, el Salmo 78, versículos 56 a 66, narra la idolatría de Israel. La ira divina es consistentemente dirigida a aquellos que no siguen la voluntad de Dios. Salmo 2, versículos 1 a 6 dice: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Los reyes de la tierra toman posición, y los gobernantes conspiran unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: vamos a romper sus lazos y echar fuera sus cuerdas. Aquel que está entronizado en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su ira los reprende y en su furia los aterroriza, diciendo:
Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es completamente justificada, porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios. Dios hizo un camino para recibir su favor divino, que es a través del arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador puede apartar la ira de Dios de sí mismo. Sin embargo, si alguien rechaza este plan perfecto, rechaza el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, e incurrirá en su ira justa. El Nuevo Testamento apoya el concepto de un Dios airado que juzga el pecado. La historia del rico y Lázaro ilustra el juicio de Dios y las severas consecuencias para pecadores no arrepentidos. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él». Aquel que cree en el Hijo no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo tomó sobre sí la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Aquellos que no creen en el Hijo, que no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. La ira de Dios es algo terrible y espantoso. Solo aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden tener la certeza de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice: «Luego, mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él». El hombre humillado, Dios exaltado. Dios tiene maneras increíbles de hacer que los hombres se sientan como si fueran nada más que polvo. Él barrerá dinastías enteras de la misma manera que las personas eliminan un hormiguero cuando se convierte en una molestia. Si examinas los libros de la historia, descubrirás que el Señor, en todas las obras de la providencia que se han hecho hasta este punto, está continuamente derribando miradas altivas y haciendo que la altivez del hombre sea humillada. De hecho, parece que este es el trabajo milagroso de Dios, y si un hombre se volviera hacia mí y preguntara: «¿Qué está haciendo Dios?», yo respondería: «Él está elevando a aquellos que son humildes, mientras está humillando a aquellos que son orgullosos». Él siempre parece estar involucrado en esto, como si fuera su trabajo natural, y él se deleitara en ello. Él derriba nidos construidos entre las estrellas. Lo que está siendo constantemente hecho en su providencia continuará hasta que el orgullo de la humanidad sea completamente erradicado. No habrá lugar en este mundo para cualquier tipo de majestad, excepto para el Rey de Reyes. Bajo el dosel del cielo habrá solo un nombre ante el cual las personas se inclinarán, un trono que será mantenido en alta consideración en las mentes de las personas, y solo un nombre por el cual todas las familias de la tierra serán llamadas. En ese día, cuando toda la tierra esté llena de su gloria, como las aguas cubren el mar, se dirá: «Él demolió la arrogancia del hombre, y solo el Señor es exaltado». Oremos. Señor, protégeme de la pereza espiritual. Ayúdame a ser un buen administrador de las oportunidades, dones espirituales, influencia, relaciones, recursos, sabiduría y todas las demás bendiciones que generosamente me has dado. Sé que no merezco ninguna de ellas. Ayúdame a emplearlas diligentemente a tu servicio, para tu gloria y para avanzar tu reino. Que no me preocupe por mi propia comodidad, facilidad, conveniencia y placer, sino en cómo agradarte y servir a los demás. Sé que todos estos pecados espirituales son expresiones de amarte a ti y amar a los demás de manera inadecuada e incorrecta. Enséñame a amarte con todo mi corazón, mente, alma y fuerza, y a amar a los demás como a mí mismo.